Nuestra invitada, porque hoy se toma un café con Claudia, Ana Ribeiro. Nació en Montevideo en 1955. Es subsecretaria del Ministerio de Educación y Cultura, historiadora, investigadora, profesora y escritora. Es defensora activa de la mujer y estudiosa de la figura de Artigas. Qué placer recibirte, Ana. Hacía tanto que no nos veíamos. Gracias. Bueno, vamos, ya que no nos podemos dar un beso y un abrazo, hacemos por lo menos esto. Ganas de abrazarte. La Muy verdad, feliz de verte y verte en pantallas. Bueno. De vuelta, había muchísima gente que estaba esperando que eso sucediera. Así que bueno, albricias. Muchísimas gracias. La verdad que me da un placer recibirte. Una mujer que a todos los motes y a todos los títulos y a todo lo que has hecho en tu vida le agregaría una excelente cuentista, una narradora oral. Como pocas. Pídanle a esta señora que les haga un cuento, por ejemplo, sobre nuestro prócer. Entonces, yo recuerdo allá en Radio Septiembre, cuando vos tenías aquellos espacios, aquellas joyitas. Una espía en nuestra historia. Exacto. Entonces, ibas un a esos invento de momentos. Never. Un invento de Araujo. Un invento de Never Araujo, ¿no? Que me dijo, usted tiene que lograr, Ana, no más de 7, 8 minutos, 10 ya es mucho. Pero lo que usted tiene que lograr es que el señor que iba en el auto escuchándola no se baje hasta que usted termine. Que si llegó al lugar donde iba, se queda. Esas fueron las directivas, ¿no? Qué buena descripción. Y la primera vez que alguien me contó, ay, oye, escuché, qué bárbaro, no pude bajarme del auto, fui y le conté, Never lo logramos. Qué bueno. Bueno, era lo que me había tenemos pedido. ahora la subsecretaría del Ministerio de Educación y Cultura, ¿no? Ay, sí. Vaya que eso seguramente ha cambiado los hábitos, tus hábitos. Vos una mujer que te gusta tener tu tiempo para escribir, para leer, Sí. para la docencia, bueno, para corregir exámenes o para tus Todo clases eso particulares. desapareció. Desapareció todo. Sí. Nada, pero, no queda nada. No, pero yo lo sabía, ¿no? Desde el momento en que acepté, era claro que un puesto como ese tú tenés que hacerlo de tiempo completo, con dedicación total, con mucha vocación, mucha paciencia y dispuesta a estar trabajando a cualquier hora del día y todos los días de la semana. Debe ser así. Entonces, el día que acepté, anuncié que me retiraba de la universidad, me retiraba de mi columna en el diario, me retiraba de mi columna en la radio, en Perspectiva, en las tertulias. Bueno, me retiré de todo, incluso del Servicio Nacional de Investigadores, que tuve el honor de ser investigadora de nuestro país, pero era evidente que dentro de 2 años me iban a preguntar, ¿qué escribió usted en estos 2 años? Y yo, en realidad, no debo poder escribir nada, ¿no? Está bien, lo sumé así, van a ser unos años, los que sean, dedicación total a otra cosa. ¿Y qué te llamó al compromiso de hacer política? ¿Sabes, Claudia, que hay algunos amigos que se ríen un poco y me dicen, ay, servidora pública? Pero es muy serio el concepto de servicio público, ¿no? Entonces, cuando a ti te llaman y te dicen, bueno, tenés capacidad para hacer esto y hacerlo bien, me pareció un honor. Yo hice escuela pública en Montevideo y en Las Piedras, donde he vivido largo tiempo. Es mi pueblo, siempre lo será, y liceo público, universidad pública, y me parece que uno debe devolver lo que ha recibido. Yo he recibido honores muy lindos y muy grandes en mi vida, poder ser una doctoranda en Salamanca, recibirme muy bien, poder ver publicadas mis cosas, ser convocada a universidades europeas a dar clases, y tú decís, ah, caramba, y yo salí de una pequeña escuelita, la número 172 de Las Piedras. Entonces, tenés que devolver esas cosas. Y si de verdad puedo hacer algo y puedo hacerlo bien, desde el servicio público, tenemos siempre una idea un poco culposa y negativa de lo que es el cargo público, ¿no? Pero evidentemente no siempre es así. Han habido siempre abusos e ineficiencias, pero creo que también podemos decir con orgullo que tenemos un Estado que vaya si responde en todas las circunstancias y una tradición institucional muy fuerte en este país, y eso se hace con buenos servidores públicos. Estamos hablando de la educación y de la cultura en nuestro país, ¿no? No es poca cosa, todo eso adentro de un ministerio. A propósito, ¿han tenido ya ustedes algún feedback de lo que ha sido esta primera fase de reactivación en la educación?
tenemos permanentemente, ¿no? Se monitorea permanentemente, bueno, lo han visto, así como se atacan los focos del COVID donde aparece, el presidente lo explicó con mucha claridad, esto va a ser un paso adelante, pero si es necesario dar uno atrás, se da. O sea que hay un monitoreo permanente, cuántos alumnos están yendo, cuál es la situación sanitaria. Es una situación de vigilia en peligro, vigilia extrema, permanente, que creo que nos viene saliendo bien. Es todo el aparato estatal, todos los recursos posibles, y es una ciudadanía muy responsable. Yo creo que no hay que dejar de felicitar a la gente por eso, porque podés quejarte de alguien que no siga el protocolo, siempre hay alguien que de pronto no, pero en términos generales la gente ha tenido un comportamiento muy consciente y muy ejemplar. Entonces yo creo que es un pequeño país, todo el vigilante. Claro. No hay otra clave que esa. Ahora, y quizás el aire, el mar, ¿no? Claro. Este país que tanto lo limpia todo. Es verdad. Somos pocos, pero son también, una sumatoria de cosas. Esa es la parte buena, pero también tenemos que ver la parte mala, ¿no? Porque brechas esto va a dejar. Es decir, no es que acá no pasó nada, ¿no? Por supuesto que no. Casi 3 meses sin clase, algunos días años perdidos. El otro día estaba acá el ministro de Educación y vuelvo sobre esto porque me parece interesante el término. Él habló de el estigma o el temor a que exista una generación COVID que sienta que no aprendió, ¿no? Y que lleve ese estigma. Entonces, de algún modo, ¿cuál es vos compartís eso que dice el ministro? Por supuesto. El temor que tenemos todos es permanente. Por eso el deseo de poder reanimar, revitalizar, reanudar la escolaridad. De pronto, Claudia, no llegamos al 100%, quizás al 80%, al 70% de los contenidos que tendríamos que haber impartido este año, porque la anomalía instalada así lo va a determinar. Pero si tú recuperas la continuidad educativa, eso ya es maravilloso. Después, el tiempo seguirá dando oportunidades de recuperar lo perdido y además todo el país estará atento en dónde faltaron las cosas para completar. Pero lo que no puedes dejar es la pérdida del músculo educativo, porque cuesta muchísimo retomar luego y hay gente que definitivamente quiebra el puente y no regresa. Y eso es lo más peligroso, es lo que hay que impedir. Eso va a pasar. De algún modo, ¿no? ¿Ustedes acaso esperan que eso no pase? Si eso va a suceder, va a haber deserción, de repente va a haber un nivel de repetición más alto. Ya está viendo, Claudia, porque ya hay gente que no se ha conectado, no ha hecho lo que la virtualidad preveía que fuera supliendo lo que solamente la presencialidad puede dar. Hemos hecho, creo que una buena combinación de recursos y la presencialidad, cuando retorne a pleno, tendrá que hacer la evaluación, pero la combinación de lo presencial y lo que se impartió a través de Internet, de la utilización de recursos de inteligencia vía máquina, ha requerido un esfuerzo enorme de los docentes. Hay docentes, yo tengo antiguos compañeros que me los encuentro y casi me envidian este puesto de apostolado público, que es un ministerio tan complejo como el de Educación y Cultura. Tiene unas ojeras así, porque han tenido que aprender, han hecho un esfuerzo enorme, Claudia, pero enorme, porque no todos estaban preparados para eso, a todos los profesores les resulta fácil, y han hecho ellos, las instituciones a las que pertenecen, los padres han acompañado de una manera que no lo hacían antes, han tenido que hacerlo, la mayoría ha respondido. Entonces, sabemos que hay profundización de inequidades ya persistentes. Y bueno, la idea es poder revertir todo lo que se pueda y sobre todo, insisto, la continuidad y que no se pierda el proceso educativo, no se pierda el hábito, el de lectura, el de asistencia a un grupo, el hábito del aprendizaje, que implica múltiples cosas, ¿no? Bueno, ojalá. Pero yo te escuchaba hablar y pensaba en las nuevas tecnologías, en las aplicaciones, en las nuevas carreras que aparecen ahora, que son, si se quiere, más veloces, y estamos en una era donde queremos rápidamente resultados, y salir rápidamente al mercado laboral. ¿Qué valor ocupa la historia? Bueno, como materia. No se lo preguntás a una persona que te pueda dar una respuesta objetiva. Para mí,
probablemente esté lleno de subjetividad y de mi enamoramiento por la disciplina a la que me he dedicado. Para mí es imprescindible para todo, porque no entendés el presente, no podés hacer conexiones. La historia te permite no solo comprender mirando hacia atrás, sino sobre todo saber dónde estás parada, y te permite la capacidad de conectar múltiples saberes entre sí. Y me parece que el afán de entender, por suerte, acompaña a la humanidad desde sus inicios, ¿no? Es algo que los seres humanos llevamos con nosotros. Quizás el principal diferencial respecto al resto del mundo animal, y quizás el kit de la supuesta superioridad, la pongo entre comillas, a veces somos muy inferiores a los animales, pero cuando somos superiores es en base a nuestra curiosidad, a nuestro deseo de conectar las cosas entre sí, de explicarlas y de transmitirle a la generación que viene lo que aprendimos. Y eso, la historia es fundamental en ese proceso. Y bueno, ¿y el artiguismo? ¿Qué nos queda de artiguistas a los orientales? Nos queda un pater fundacional al que siempre nos referimos, alguien en quien nos miramos una y otra vez para hacerle decir todo el tiempo qué tipo de país somos a partir de que él ha sido nuestro padre fundador. O sea, hay un Artigas que creamos entre todos. Entonces siempre le haremos decir cosas y siempre lo convocaremos. Que atraviesa todas las ideologías, ¿no? Sí, lo vamos a reinventar 1000 veces más, ¿no? Y si vos tuvieras que elegir un momento de la existencia de Artigas que lo describa en su completud. Te maté. No, no me mataste. Estaba tratando de ser justa y no equivocarme en la elección. Mirá, la primera vez que vi la estatua de Artigas que hizo Zorrilla, que es un Artigas viejito, sin camisa, con una especie con un pantaloncito amplio y una especie de chal, diría, en la falda así, muy encorvado, con un hueco acá, desde el punto de vista escultórico era un hueco así, esa espalda encorvada, un viejito con la pera hacia adelante, la boca hundida, pero la dignidad de la frente en amplio, ¿no? Y a mí ese es el Artigas del Paraguay, quizás es el que más estudié, o el que más me impactó. Es el Artigas que sabe quién fue, que recuerda quién fue, que de vez en cuando recibe honores y visitas para ver qué fue de aquella gloria viviente, que ahora es solamente un espectro de lo que fue y un ser muy envejecido, pero que todo el tiempo él tiene claro por qué vienen a verlo. El que lleva sobre la espalda y se la encorva el peso de haber sido el caudillo que fue, pero que enfrenta con serenidad la vida, que se permite vivir hasta los 86 años, absolutamente enamorado de las plantaciones, pero solo, de ¿no? los animales. No, creo que con muchísima vecindad. ¿Sabes? Hubo un documento que yo descubrí en Paraguay muy lindo, era toda una foja así, un documento bien grueso, un expediente judicial. Era un juicio que le hacían a un sacerdote que se emborrachaba, que tenía mujeres, una cosa muy terrible. Y entre las tantas cosas de las que acusaban al sacerdote es haber sido muy violento en una fiesta de la Virgen del Monte Carmelo, que estaban los vecinos organizando en la ciudad de Curuguatí. Curuguatí, como dicen los paraguayos, ¿no? Pues ahí estaba sentado Artigas y era contra él que dirigía su indignación el sacerdote en su borrachera feroz. Y ahí, eso a mí me encantó, porque bueno, tiene vecindad, va a las fiestas de la Virgen, se sienta con los vecinos. Él logró amar muchísimo al Paraguay y no se quería venir, no quiso nunca. Él ofreció, como él dijo, ofrezco mi inutilidad. Sabía que era un viejito, flaco y encorvado, por un si acaso. O sea, vengo acá, este país está en guerra, ¿qué puedo hacer? Con más de 80 años. Eso es mucho amor a un lugar, mucho compromiso con el lugar. Así que ahí no debe haber tenido una soledad espantosa, para nada. Tuvo vecindad, ojalá haya tenido amores. No creo mucho en tanto no aparezca documentación en ese hijo paraguayo de Artigas, pero que sí, que haya tenido. Y tuvo la visita de sus fieles, lo acompañó a Encina siempre, el otro Moreno Martínez también lo visitaba. O sea, creo que tuvo tiempo para reflexionar. Y la bellísima naturaleza del precioso Paraguay, de la cual él se enamoró mucho. Así que me parece que no fue tan terrible ese periodo. Bueno, vos leíste un montonazo desde que eras chiquitita, Sí. ¿no?
Sí. Leías libros hasta de adultos, Sí. difíciles de entender. Pero sin embargo ahí tus padres descubrieron que era Carmencita, como me dicen en mi casa. Carmencita. Porque yo me llamo Ana Carmencita- María del Carmen. Que Ana María del Carmen iba a ser algo vinculado a las letras, seguramente, ¿no? Sí, sí, busqué, pero no la encontré. Pero pero- tengo en casa una foto más grande que ahí, pero ya sentadita leyendo, ¿no? Sí, pero vos, historiadora, no estaba en tus planes al principio, ¿no? Cuando fuiste a la facultad. No, a ver, cuando fui a la facultad sí, ya entré en historia, pero cuando estaba en el liceo, por ejemplo, de esa foto, 15 años, cuando me preguntaban qué quería hacer, mi padre quería que fuera abogada. Entonces yo leí Moral para Intelectuales con 16 años, me senté a la mesa, abrí Moral para Intelectuales y le leí la parte en que explica que la abogacía es implícitamente inmoral. Mi padre, pobre, ese día, el almuerzo se le atragantó. Entonces, ¿entendiste, papá? No voy a ser abogado. ¡Pac! Cerré el libro. Con el apoyo de Ferreira cualquiera se niega. Y después a veces me decía, quiero que seas maestra. Yo decía, no, maestra no. Y un día definí más o menos como, yo quiero saber mucho y podré hablar de eso. Era más o menos la idea que tenía. Entonces leía todo lo que se me cruzaba y creo que fue lo que hice. Tratar de saber y luego tratar de comunicar lo que sabía, ¿no? Sí, y después, bueno, tu vida siguió, creciste, tuviste tus 3 hijos. Mis 3 hijos. ¿Y son ellos? Son ellos ¿Son cuando ellos? chiquitos. Más chiquitos. Se negaron a fotos de adultos, salvo el varón que dijo, bueno, y la otra, la mayor después dijo, bueno, esa es una de mis bebés. Ese es tu otra hijo. Mi tu mina. otro hijo. Ahora, si vos tuvieras que decirme cuál fue el momento más difícil, La grande que se animó. desafiante a la de foto. tu vida en todo lo que ha sido este trayecto hasta tu presente, el haber estado tanto tiempo en España, lejos de tu familia, haciendo el sacrificio Del doctorado, fue del terrible. doctorado, el hecho de haber tenido que criar a tus 3 hijos, o el hecho de haber tenido que acompañar a tu mamá durante tantos años, Sí. que estuviste, te la trajiste con vos y estuviste ahí con ella, y todo eso siempre peleándola sola, ¿no? Sí. ¿Cuál dirías que fue el momento más desafiante para vos? Ese de decir, no aguanto más, o quiero un cambio, o ¿para qué me metí en este lío? De esos he tenido muchos y soy muy especialista en saltar sin red. Cuando estoy convencida de algo, bueno, dar el paso a ingresar en política fue muy difícil, por ejemplo, ¿no? Y eso sí que fue un salto sin red y desde muy alto. Porque, bueno, uno en la docencia está acostumbrado a dar mucho y a recibir gratitud del otro lado. Cuando escribís lo mismo, la política no, es una cosa mucho más expuesta. Yo no tengo la piel tan gruesa, las cosas Te atraviesan. me duelen bastante más. La especulación que significa ser figura pública es muy terrible. La gente que se mete en todas las cosas y que opina con una libertad muy asombrosa. Pero creo que ninguna de esas cosas fue tan terrible en lo personal como la muerte de mi madre. Eso sí. ¿Y eso fue hace poco? No. A ver, 10 años ya. 10 años. 11. Pues ya Pero bueno. Ya estabas con ella viviendo, o sea... Ella vivió conmigo los últimos 16 años de su vida. 16 años. Quedó viuda y dijo, me voy a vivir contigo. Y bien, y no fue una carga, todo lo contrario, ¿no? No, por favor. No, por favor. Pero los últimos 6 años, sí, fueron de enfermedad. Y, bueno, fue duro. ¿Y ahí quién te ayudó? Porque estabas con tus hijos. Mis hijos. Porque vos sos una mujer súper dinámica. Sí, con mucha no, actividad, siempre. Mi familia dicen que no tengo botón de apague. Y por eso... Sí, al final precisé mucha ayuda también profesional para mamá, ¿no? Ajá. Una persona todo el día y bueno, porque era muy, muy duro. Ahora, hablando de tu madre, pero de otros tiempos, ¿no? Cuando yo leí por ahí que tu papá votaba colorado. No, blanco. Tu Mi papá papá votaba blanco. Mi mamá colorado y ella a escondidas. votaba colorado a escondidas. Sí, le hacía creer a papá que iba a votar a los blancos. Esas cosas de las mujeres de antes, Le ¿no? hacía creer. Que evitaba una discusión y un día me enteré, hizo así, abrió el sobre, la cartera que iba a votar. Claro, pero esa... Yo digo, mamá, colorado. Sí,
no digas nada. Claro, Fue muy pero gracioso. esa habilidad, igual voy a hacer lo que yo quiero, ¿no? Ah, claro, mamá era terrible. Porque voy a uno puede hacer lo asociar que la yo época quiera. con, bueno, esta cuestión disciplinada hacia el hombre y bueno, el género. ella el conservó género su cabeza. dominador, ella conservó su cabeza. Sí, sí, ¿Y tu sí. papá nunca se enteró de eso? No, no se enteró. No se enteró. Porque vos sos No una se enteró. mujer feminista, si bien no militante feminista, pero... No militante, pero muy convencida de cuánto nos cuesta cada cosa. Seguro. Y vos como historiadora habrás visto y habrás repasado todas las dificultades y desadversidades que atravesamos las mujeres y que hasta llegar a que se nos deje votar y otro montón de cosas, ¿no? Y los diferentes grupos. Primero fuimos unas brujas que nos querían quemar, ¿no? Después fuimos amas de casa. Todavía somos brujas. Porque, sí, muchas veces, porque la bruja está asociada a poderes que no se pueden controlar, ¿no? Y puede ser tanto feísima de aspecto como preciosa, y aún la preciosidad es un instrumento de dominación que va más allá de lo racional y que es capaz de quebrar la fortaleza del hombre. La figura de la bruja es terrible, es muy compleja y encierra mucha cosa. Y habrás escuchado a algún varón que dice, no, me tengo que ir porque la bruja me espera en casa. Sí. Ay, mala gracia le hace a uno Tal escuchar cual. esas cosas. Pero bueno, y llegamos a la mujer de hoy, una mujer con libertad, con poder, con decisión. Todavía hay Pero resquicios que duelen. Eso te iba a preguntar, ¿cucuáles son los estereotipos que todavía tenemos que derribar? Ay, todos los estereotipos, Claudia, ninguno tendría que quedar en pie. Ni los de el ama del hogar, el corazón de la casa, el ángel protector, ese también es un estereotipo bastante terrible. No siempre somos ángeles, y que hay que entender a las figuras femeninas, al igual que a las masculinas, en su complejidad, ¿no? Yo creo que los estereotipos, todos, buenos y malos, son el peligro, ¿no? Esas mujeres... Ahí tenés el ejemplo de mi madre, que tenía que responder al esquema de el ángel del hogar, la señora que no le discutía a su papá y ella quería votar a los ballistas y mi papá no, a los blancos, ¿no? Entonces el evitar la discusión es también, bueno, soy la figura dócil, discreta, esas cosas que aparecían en las revistas de los años 50, ser discreta, ser elegante, ser sumisa. Todos los estereotipos son terribles, Claudia, y todavía están por allí todos ellos, ¿no? Y luego están los nuevos, que a mí siempre me causan mucha curiosidad. Esas mujeres aparentemente tan liberadas y sin embargo tan aprisionadas por otros estereotipos, es el de la bomba sexy todo el tiempo. A veces ves a mujeres que bueno, han hecho su carrera, se han impuesto y quieren seguir produciendo cosas con 70 años que están hormonalmente ligadas a otra etapa de la vida. Wow, qué tortuosidad, qué trabajo consigo mismo, ¿no? Ojo, yo me pongo rímel también. Claro. Pero, o sea, no estoy diciendo que no se pueda hacer, estoy diciendo hay tanta variedad de estereotipos y todos cuesta tanto, ¿no? El de liberada, seria y desalineada porque quiero demostrar que me liberé, también es terrible. Yo creo que lo ideal es comprender la condición femenina, la maravillosa condición femenina, en su real complejidad. Bueno, y ahora estás hoy acá, la señora subsecretaria del Ministerio de Educación y Cultura. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu ilusión, tu sueño, tu desafío en un lugar por demás complicado, ¿no? Porque bueno, ya estar en la política tiene sus vaivenes y bueno, y más ocupar un cargo de tanta responsabilidad en un momento tan importante como ¿no? Y te tocó una pandemia en el medio, ¿no? Porque la verdad que Este es mi año, lo he dicho tantas veces, es mi año de difícil. Coronavirus, porque no podés evitar saber que es un protagonista. Y en lo que respecta a este año, y probablemente el resto de la gestión, archivos, museos y patrimonios son mi desvelo mayor, ¿no? Hay cosas importantes que hacer, hay cosas perentorias que hacer, hay mucha cosa para ordenar. Bueno, el trabajo es inmenso y grande. Bueno. Y las tres cosas me interesan mucho, ¿no? Porque tienen que ver con mi profesión, tienen que ver con el área cultural, brindar la máxima cantidad posible de contenidos, cuidar los repositorios, cuidar a los creadores, cuidar el riquísimo patrimonio que este país tiene
ligarlo con las narrativas correctas para que la gente se apropie de esas cosas, ya sean paisajísticas o hechas por el hombre, y sepa cuidarlas, llevarlas a un sitial en donde la declaración patrimonial no sea una lápida desde el punto de vista inmobiliario, sino que sea una condición disfrutable. Son muchas cosas para hacer. Ana, muchas gracias por haber venido a tomarte un cafecito, que les cuento, yo no le gusta el café, no lo tomó. No, me hace mal, me encanta, dice, pero me hace mal. Algo que tomo, me dice, no es necesario. Y bueno, si había que No, hacerlo. ahora yo me lo tomo ahora. Gracias, Ana, ha sido un placer, en serio. Muchas gracias, placer de reencontrarnos. Y de reencontrarnos. Como cuando estábamos en septiembre. Exacto, compartíamos micrófonos allá en septiembre. Es cierto. Todo lo mejor. Muchas gracias, para ti también, para el programa. Gracias. Hacemos una...